encarar el capítulo de vasculitis renales, presentamos el caso de un paciente de 35 años que ingresa por disnea severa, hemoptisis, astenia, palidez generalizada, hipotensión arterial, 90-40 milímetros de mercurio, lesiones purpúricas, febrícula, 37.6 grados y zumbidos en los oídos. Al interrogatorio refiere haber sido diagnosticado de sinusitis crónica hace más de 2 años, con un episodio agudo desde hace 20 días, con secreción purulenta y estrías de sangre, medicado con amoxicillin. Estas son las lesiones purpúricas que presentaba en las piernas. La exploración física presenta lesiones cutáneas purpúricas en miembros inferiores, con úlceras orales y lesiones purpúricas ulceradas en planta de los pies, sin edema, presencia de rales crepitantes gruesos en ambos campos pulmonares, con soplo inspiratorio en ápice izquierdo, R1, R2 normofonético, con frecuencia cardíaca de 110 por minuto y la tensión arterial mencionada, 90-40. A la exploración neurológica llama la atención sensación de dolor y ardor en la zona del glúteo derecho y hormigueo en el borde radial del antebrazo izquierdo. Estas son las lesiones que presentaba en la planta de los pies, ulcerosas. Estas son las lesiones que presentaba en la boca y en la lengua, ulcerosas también. Entonces, ante este caso, ¿qué es lo primero que se pide? El laboratorio. En el hemograma había una anemia con hematocrito de 28% y una hemoglobina de 8.8. Los blancos estaban elevados en 12.000, con una neutrofilia de 60%. Las plaquetas estaban en 230.000. La glucemia era normal, 1.02. La orina tenía una densidad baja, 1.008, con un pH de 5,5 y una proteinuria de 3 cruces y una hemoglobinuria de 3 cruces. El sedimento urinario tenía hematuria de 40 a 60 hematíes por campo. La urea estaba elevada, 1.28. La creatinina estaba elevada, 5.6 miligramos por decilitro, lo que le daba un MDRD de 12 mililitros minutos, o sea, por debajo de 20 mililitros minutos, lo que ya de por sí tiene una indicación de reemplazo de la función renal. El cociente proteinuria-creatininuria era de 2.200 miligramos gramos, o sea, equivalente a 2.2 gramos de proteinuria en 24 horas, importante, sin rango nefrótico, pero importante. Y el ionograma tenía un sodio de 136, un potasio de 6.4, muy elevado, un cloro de 102, un bicarbonato de 10, bajo, y un pH ácido de 7.22. Lo que acabamos de señalar son la parte patológica, digamos, del laboratorio, lo que está señalado con rojo. La radiografía de tórax presentaba estas imágenes. Fíjense ustedes, las opacidades pulmonares en ambos campos. Si uno mira, la parte libre aérea es menos que las opacidades pulmonares, compatible con hemorragia pulmonar. Y el laboratorio también era compatible con hemorragia pulmonar. El electrocardiograma tenía un eje normal con una frecuencia de 102, unas ondas T altas, picudas y simétricas compatibles con hipercalemia y extrasístoles supraventriculares aisladas. La ecografía renal, que es la que está en la foto, ambos riñones de forma y tamaño normal con ligera hiperecogenicidad cortical bilateral. La TAC de tórax presenta nódulos y condensaciones lobulillares con broncograma aéreo y lesiones compatibles con hemorragia pulmonar. En el ápice pulmonar derecho había una imagen cavitada compatible con un granuloma cavitado con hemorragia en su interior. En los cortes tomográficos de los senos paranasales, el referido a una sinusitis, se veía una solución de continuidad y deformación de los tabiques con opacidad de los senos. El electromiograma era compatible con diagnóstico de mononeuritis múltiple, con afectación del nervio ciático derecho y el nervio radial izquierdo, con ligera afectación del peroneo lateral derecho. El lavado bronquial
ya nos da macrófagos marcados con hemosiderina, que eso es un indicio claro de sangrado, de hemorragia pulmonar, sangrado pulmonar. El Barensputo fue negativo para inmunofluorescencia. La inmunofluorescencia se hace inmediatamente, o sea, uno puede sacar la muestra del esputo y se hace inmunofluorescencia, y si es muy florido el cuadro para VAR, puede positivizar con inmunofluorescencia. En este caso era negativo, lo que no significa que sea negativo certero, sino que, o sea, hay muchos falsos negativos con inmunofluorescencia, pero en este caso nos dio así. ¿Cómo fue la evolución y el tratamiento del paciente? El día 1 se interna en UTI, se hace reposición de volumen, se le hace sangre, se le pone una mezcla hipocalemiante por el potasio tan alto, bicarbonato de sodio por la acidemia, se le hace oxigenoterapia no invasiva, el paciente está oligúrico e hipotenso, se indican drogas vasoactivas y se comienza con hemodiálisis diaria. Se lo cultiva, se hace un pan cultivo, se hace urocultivo, hemocultivo, cultivo de secreción bronquial y antibiótico empírico con un primer bolo de solumedrol endovenoso de 1 gramo el día 1. El día 2 el paciente está estabilizado, está mejor, sigue con drogas vasoactivas, pero está con buena presión. Se usan noradrenalina y dopamina y se le hace el segundo bolo de solumedrol de 1 gramo, con lo cual mejora al paciente ese mismo día pH y PO2. En el día 3 el paciente está estabilizado hemodinámicamente con noradrenalina ya a bajas dosis, se le retiró la dopamina, el bolo de solumedrol de 1 gramo endovenoso que le corresponde al tercer día se lo hace, ya está sin hemoptisis, el hemocultivo, el urocultivo fueron negativos. El día 4 realiza una depresión respiratoria e ingresa en asistencia respiratoria mecánica, con posterior hemorragia pulmonar masiva. Fallece en horas de la noche al día 4. Cuadro muy grave. Posteriormente se recibe una biopsia de piel que se había hecho y el VAR seriado y algunos laboratorios importantes. El VAR seriado en esputo y orina fue negativo. El laboratorio para factor antinúcleo fue negativo. Anti-DNA fue negativo. En C3 hubo un ligero consumo, C4 y C total normales, anticuerpo antimembrana basal glomerular negativo, HIV negativo, antígeno para hepatitis B negativo, antígeno para hepatitis C negativo, anticuerpo para hepatitis C negativo. El anticuerpo ANCA-C, anticuerpo anticitoplasma del neutrófilo fue positivo, el ANCA-P fue negativo, las crioglobulinas fueron negativas. El PANSS de las lesiones dermatológicas mostraba una arteria con infiltración celular de la íntima y la media, con células gigantes multinucleares, como si se estuviera armando una empalizada, digamos, de esta célula. Se realizó autopsia. La pared vascular muestra primero una lesión necrótica focal, que ya la vamos a enfocar mucho mejor, y luego un infiltrado celular polimorfo, en el que puede verse células gigantes de Langhans. Después se desarrolla tejido granulatorio. La lesión termina con una cicatriz. Vamos a ampliar en esta parte la lesión, que se ve mucho mejor, y la vamos a ampliar más todavía, en donde acá sí se ve mucho mejor la imagen de la infiltración alrededor del vaso sanguíneo. El pulmón, que era hemorrágico, o sea, lo que ustedes ven ahí, el parénquima está invadido por glóbulos rojos en todas partes, ¿no? Y acá se ve también una vasculitis pulmonar, con la infiltración de linfomononucleares alrededor del vaso sanguíneo, que habla del proceso vasculítico. En el riñón hay una glomerulonefritis proliferativa necrotizante con una nefropatía intersticial. Fíjense ustedes la infiltración de mononucleares que tiene, son prácticamente todos núcleos negritos infiltrando el intersticio con las flechas pequeñas. Esto es la imagen de hematoxilina PAS del glomérulo, que está comprimido totalmente sobre, esta viene a ser la cápsula de Bowman.
Y aquí debería estar el espacio de Bowman, en esta semiluna que se ve ahí, que está ocupada por células. Estas son células, parecen epiteliales, en realidad son derivadas de los monocitos, y que ocupan el espacio de Bowman, que va comprimiendo, va estrangulando al glomérulo. Estas son las semilunas que corresponden a una glomerulonefritis rápidamente evolutiva. Este sería el polo vascular del glomérulo. No está el polo urinario, pero por acá sería la entrada de los vasos. Y fíjense ustedes cómo está como achicharrado, como comprimido sobre la pared del espacio de Bowman todo lo que es tejido parenquimatoso del glomérulo. Aquí están las mesangiales, las células endoteliales, está todo lo que es el podocito, todo lo que es el glomérulo comprimido por esta semiluna celular que lo comprime, que le da el patrón de glomerulonefritis rápidamente progresiva. Los diagnósticos del paciente fueron granulomatosis con poliangeitis, lo que antes se denominaba enfermedad de Wegener, hemorragia pulmonar masiva con granuloma cavitado, mononeuritis múltiple, radial izquierda, peroneo lateral y ciático derecho, sinusitis crónica con perforación de tabique nasal y glomerulonefritis rápidamente evolutiva. Es someramente de una granulomatosis con poliangeitis, que es un tipo de vasculitis. En el año 2012, en Chapel Hill, se normatiza la nomenclatura de las vasculitis y este dibujo está extraordinario porque este dibujo nace del consenso y se las califica como vasculitis de grandes vasos, vasculitis de vasos medianos y vasculitis de vasos pequeños. Fíjense lo que abarca y cómo algunos de las calificaciones están invadiendo el terreno de otras. Ya van a ver por qué, porque así es la presentación clínica, básicamente. Dentro de las vasculitis que afectan al riñón, uno pudiera calificarlas como vasculitis de grandes vasos, con lo que van a afectar a las arterias renales, la arteritis de Takayatsu, la arteritis de célula gigante, las vasculitis de vasos medianos, en donde vamos a poner solo a la poliarteritis nodosa, la vasculitis de pequeños vasos, que son, dentro de las cuales está esta que vimos recién, las vasculitis asociadas a anticuerpos citoplasma del neutrófilo, las vasculitis asociadas a inmunocomplejo y la última, la enfermedad glomerular pura, que es la enfermedad antimembrana basal glomerular, o sea, anticuerpos dirigidos sobre el glomérulo puro. Para hablar de las características generales de las vasculitis, vamos a tomar primero la de los grandes vasos. La arteritis de Takayatsu tiene una calificación de acuerdo a donde se presentan las vasculitis. Va de 1 a 2A, 2B, en la medida que uno va avanzando anatómicamente, el lugar de presentación de la vasculitis tiene la categorización como 1, 2A, 2B, 3, 4 o 5. Takayatsu, da un síndrome del callado aórtico en general, se presenta en mujeres adolescentes y hombres jóvenes, tiene afectación aórtica y pulmonar o pulmonar, da fiebre, artralgia, anorexia y pérdida de peso y pulsos asimétricos, que es como uno la busca en general, con la asimetría de los pulsos periféricos. La arteritis de células gigantes se da en mujeres mayores de 50 años, en general, da fiebre, da artralgias, da cefalea, anemia, anorexia, pérdida de peso, rigidez con mialgias en el cuello y en el hombro. A veces da una neuralgia oftalmológica cuando es la afectada de la arteritis temporal, que es una de las formas más frecuentes de presentación. Son arteritis granulomatosas que afectan predominantemente a la aorta y a sus ramas principales. La principal manifestación renal de estas arteritis es la hipertensión renovascular, cuando se presenta obviamente en la arteria renal. Vamos a hablar de la poliarteritis nodosa clásica. Toma vasos medianos
O sea, no es de pequeños vasos, puede tomar pequeños vasos, pero fundamentalmente vasos medianos. Es la más florida. Esta patología tiene siempre lesiones cutáneas. Acá dice el 80%, pero la verdad es que quizás es un poco más. Las lesiones cutáneas son estas que ven acá, son lesiones grandes, importantes, en sacabocado, da púrpura, da lesiones purpúricas, da infartos, da úlceras. Estas úlceras en sacabocado son típicas de la PAN. Puede haber una neuropatología, una neuropatía sensitiva o motora de los miembros inferiores en alto porcentaje, en un 70%. Se presentan siempre con hipertensión arterial, o sea, hacen un síndrome nefrítico, hipertensión arterial severa, con compromiso de la función renal y síndrome nefrítico. El compromiso digestivo está presente a veces por vasculitis mesentérica, con compromiso de la función renal y síndrome nefrítico. Además, el compromiso digestivo puede dar diarrea, ¿no? La cardiomegalia e insuficiencia cardíaca también se pueden presentar. La fiebre, la fatiga y las artralgias son parte de la enfermedad. Son comunes los aneurismas y las estenosis inflamatorias. Es muy importante saber esto de la poliarteritis nudosa, porque en general uno cuando tiene una patología que sospecha una vasculitis, lo primero que programa es una biopsia del riñón. Bueno, si uno sospecha una poliarteritis nodosa, lo primero que tiene que tener es una angiografía que tenga uno tener la certeza de que no hay aneurismas intrarrenales siempre, porque la presencia de aneurismas hace de la biopsia una severa o grave complicación, tanto así que la contraindica. Fíjense ustedes el aneurisma de este riñón, si se hubiera biopsiado, ¿no? Y aquí hay una zona de infarto, y aquí hay una ruptura de un aneurisma renal per se por la misma patología. ¿Qué es lo que pasa? Al haber la vasculitis, cicatriza con fibrosis y se produce por detrás, sin ninguna duda, una disminución de la fuerza de la pared de la arteria y termina aneurismatizada. Vamos a hablar de las vasculitis de pequeños vasos, que quizás son las más floridas, las que más nos pueden interesar a nosotros, son las vasculitis asociadas a ANCA. Las vasculitis asociadas a ANCA, que son las que, digamos, las vasculitis de pequeños vasos las vamos a dividir en las asociadas a ANCA, en las asociadas a inmunocomplejo y la enfermedad por antimembrana basal glomerular. Vamos a hablar de las asociadas a ANCA. Pueden afectar cualquier tejido u órgano del cuerpo. Las vasculitis pueden dar una capilaritis pulmonar, una capilaritis glomerular, una arteritis, venulitis, granulomatosis. La que vimos en un principio es una vasculitis asociada a ANCA y va acompañada de granulomatosis. A ella nos referimos. El nombre que se le ha dado es granulomatosis con poliangeitis. Anteriormente se denominaba enfermedad de Wegener. Da fiebre, da anemia, da mialgias con artralgias, da compromiso cutáneo, púrpuras, como habíamos visto en el paciente, úlceras, vesículas, pápulas, da compromiso de la vía aérea superior, puede dar sinusitis, como en el caso del paciente, da compromiso pulmonar, el compromiso pulmonar es hemorrágico, a veces en un buen porcentaje, importante porcentaje, compromiso renal. El compromiso renal es una glomerulonefritis rápidamente evolutiva, rápidamente progresiva, como vimos en el paciente. Puede dar mononeuritis múltiple y el ANCA es positivo, el ANCA-C. ANCA-C significa ANCA citoplasmático, anticuerpo anticitoplasma del neutrófilo presente en el citoplasma sería. Ya vamos a hablar bien qué son los ANCA en realidad. Los ANCA son lisosomas encima, los que están dentro del lisosoma. De vasos pequeños, también asociadas a ANCA, está la PAN microscópica, o sea, poliarteritis nudosa tiene una forma microscópica que generalmente es monoorgánica o biorgánica, o sea, toma uno o dos órganos. No es tan diseminada como habíamos visto la granulomatosis, ¿no? La poliangitis microscópica
es una PAN microscópica así definida, da fiebre, da artralgia, da compromiso cutáneo, no tanto como la panarteritis nodosa, ¿no? No tanto como la PAN común, la PAN en el 90% de los casos, 80% de los casos, da lesiones en la piel. Esta también da púrpuras petéricas, necrosis distales, fíjense en la necrosis, úlceras, pero también, igual que la vasculitis, el Wegener, digamos, la vasculitis anteriormente citada, la del paciente, da glomerulonefritis rápidamente evolutiva en un alto porcentaje, 90%. Compromiso pulmonar con hemorragia pulmonar muy frecuente. El síndrome riñón-pulmón es muy frecuente como única manifestación clínica, o sea, compromiso biorgánico. El paciente hace la rápidamente evolutiva y hace la hemorragia pulmonar como única manifestación. Por ahí no tiene manifestaciones en piel, eso es lo único que tiene. El ANCA es positivo también, el distiplasma neutrófilo es positivo, pero el ANCA-P, o sea, el perinuclear, ya lo vamos a distinguir en una sola figura, lo vamos a distinguir, el ANCA perinuclear. Esta es bastante poco frecuente, pero es muy florida, por así decirlo, no solo en la clínica, sino también en el laboratorio. El paciente tiene en general antecedentes alérgicos de rinitis, de sinusitis o es un asmático previo y presenta una eosinofilia franca. Los eosinófilos están por encima del 18, del 20, del 30%, o sea, hay una eosinofilia franca con una púrpura palpable, con nódulos subcutáneos, puede haber infartos de piel, es muy frecuente la mononeuritis múltiple, la anemia, también la policerositis asociada con derrame pericárdico y la glomerulonefritis rápidamente evolutiva. El compromiso pulmonar también se presenta como hemorragia pulmonar, o sea, como verán, la distinción entre estas tres patologías de vasos pequeños asociadas con ANCA, desde el punto de vista clínico, es muy difícil, salvo esta específicamente por lo que le caracteriza, que es la eosinofilia franca. El ANCA-P es positivo, también igual que en la anterior, el ANCA perinuclear, el ANCA-P es positivo. Nosotros tomábamos como mnemotecnia el tema de P de PAN, entonces decíamos, sabemos que la granulomatosis es C positiva y la PAN microscópica de P es P positiva y sabemos que la enfermedad que tiene eosinofilia es P, que acompaña a la PAN, digamos, por así decirlo. Vamos a hablar de vasculitis asociadas a inmunocomplejos. Primero hablamos de la púrpura Schönlein-Henoch. Es quizás la más frecuente de las vasculitis. Es más frecuente en niños, se presenta como púrpura palpable. La localización es importante porque la localización es en general en nalgas y en miembros inferiores, tanto en la parte de adelante de las piernas como de la parte de atrás. Más localizada en las pantorrillas, sobre todo más localizada en las pantorrillas se la ve. Se presenta también como diarreas sanguinolentas, es bastante frecuente la vasculitis intestinal, por eso hace diarrea sanguinolenta. Presenta, cuando hay vasculitis mesentérica, es un indicio de vasculitis mesentérica, el dolor abdominal que simula un abdomen agudo quirúrgico. Es bastante frecuente operar niños y encontrarse con una vasculitis mesentérica, de una púrpura Schönlein-Henoch, sin que tengan ninguna patología en realidad, porque simula un abdomen agudo quirúrgico. Por eso hay que fijarse bien, en ver todo el cuerpo del paciente cuando uno sospecha que pudiera tener una vasculitis, porque viendo las lesiones estas en el cuerpo
con dolor abdominal puede distinguir que se trata de un abdomen agudo médico y no de uno quirúrgico. Presenta una glomerulonefritis asociada, que en realidad con depósito de IgA, con hematuria y hipertensión arterial, es una nefropatía por IgA. En realidad lo que da es un depósito de IgA que tiene el glomérulo en la púrpura de Schönlein-Henoch. Se gatilla la inmunoglobulina A. Es una vasculitis que tiene depósitos dominantes de IgA1, que afecta a los vasos pequeños, involucra piel e intestino y puede causar artritis. Eso no lo había dicho, puede causar artritis, ¿no? Se pide IgA1 glicosilada para ver si está aumentada. Es uno de los parámetros diagnósticos de la enfermedad. En realidad, el diagnóstico es el punch dermatológico en la lesión de la piel. Crioglobulinemia. Las crioglobulinas son inmunoglobulinas monopoliclonales que precipitan con el frío. Dan púrpura palpable. Esta es una lesión bastante típica, la que está ahí presente. Artralgias, astenia, neuropatía, glomerulonefritis membranoproliferativa. Fíjense ustedes cómo la glomerulonefritis membranoproliferativa es aquella que tiene algunas características, sobre todo la tipo 1 tiene algunas características especiales, como si estuviera lobulado el glomérulo. Fíjense que es como que hay lóbulos en el glomérulo. Sería uno, otro, fíjense, como si estuviera lobulado el glomérulo. Esto es típico de la glomerulonefritis membranoproliferativa. Bueno, la crioglobulinemia es una vasculitis que puede ser esencial, pero en general es secundaria a patologías como el mieloma múltiple o enfermedades del tejido conectivo, linfoma, hepatopatía, hepatitis C. Vasculitis secundaria a enfermedades autoinmunes sistémicas. Bueno, por ejemplo, el lupus, la artritis reumatoidea. No vamos a hablar específicamente del lupus porque hay una clase pura de nefritis lúpica, pero también la vasculitis puede acompañar a las manifestaciones de glomerulopatía lúpica. Por inmunofluorescencia se pueden hacer diagnósticos bastante certeros de la biopsia, ¿no? Porque si uno tiene crioglobulinas positivas, es una vasculitis crioglobulinémica. Si uno tiene anticuerpos antimembrana basal glomerular positivo, es una enfermedad por antimembrana basal glomerular. Esto tiene una característica muy especial, que dibuja la membrana basal en forma lineal, porque el inmunocomplejo es muy lineal, lo dibuja totalmente a la membrana basal del glomérulo en la enfermedad antimembrana basal glomerular. Si hay depósitos de IgA, ¿no es cierto?, es vasculitis por IgA o una púrpura de Schönlein-Henoch, ¿no? Si hay anticuerpos antinucleares, es una nefritis lúpica. Si hay ANCA positivo, o sea, si hay ANCA positivo serológico y es pausa inmune, o sea, la inmunofluorescencia es totalmente negativa, se sospecha vasculitis por ANCA. Con ANCA serológicamente positivo y pausa inmune se hace el diagnóstico de vasculitis por ANCA. Pausa inmune significa que no tiene representación inmunológica el glomérulo, la inmunofluorescencia es negativa. ¿Qué circunstancias clínicas hacen sospechar la presencia de una vasculitis sistémica? Es muy importante sospecharla, porque si uno no la encuentra, la vasculitis sistémica. Varios de estos, no es un score, es una orientación clínica, de manera tal que uno siempre tiene que tener presente que estos timbres que a uno le pueden sonar, cuando suenen 2 o 3 timbres, acordarse que pudiera tratarse de una vasculitis sistémica. Fiebre de origen desconocido, primera historia. Fenómenos isquémicos en la edad media de la vida. Mononeuritis múltiple. Este paciente tenía mononeuritis múltiple. Púrpura palpable. Por supuesto, cuando hay una púrpura palpable, lo primero que uno tiene que hacer es hacerle una biopsia y pensar en una vasculitis. Glomerulonefritis rápidamente evolutiva. Hemorragia pulmonar. Cuando uno recibe un paciente con hemorragia pulmonar, descarta algunas cosas como ser TBC y en general
suele sospechar una vasculitis solo con la hemorragia pulmonar. Úlceras orales, sobre todo asociadas a sinusitis crónicas o asma. Evidencias clínicas de enfermedad multisistémica. Por ejemplo, un paciente que tiene trastornos dermatológicos, trastornos renales, trastornos respiratorios, trastornos digestivos, entonces uno debe pensar en una vasculitis. Lesiones purpúricas asociadas a abdomen agudo. Si el paciente tiene lesiones purpúricas en los miembros inferiores y uno tiene un abdomen agudo que interpreta que puede ser quirúrgico, pensar en una vasculitis, en una púrpura de Scholingen-Noche o en una... también hay algunas otras patologías que suelen dar similitud con abdomen agudo. Las ANCA positivas, también la PAN microscópica, por ejemplo. ¿Qué exámenes complementarios debemos tener en cuenta ante la sospecha de una vasculitis sistémica? Es muy importante tener esta guía, ¿no? Por supuesto que todo dependerá de cuál de las vasculitis, pero es importante tener esta guía. Uno no puede dejar de pedir un hemograma, una orina, una urea, una creatinina, gases en sangre con pH y PO2 y un hepatograma. Dentro de los inmunológicos hay que buscar, obviamente, lupus, FAN, anti-DNA, C3, C4 y C-total. Hay que buscar hepatitis B, HBsAg, o sea, antígeno de superficie de la hepatitis B. Hay que buscar HIV, hay que buscar para hepatitis C. Hay que pedir un VAR en esputo y en orina por inmunofluorescencia y seriado si el paciente tiene una hemorragia pulmonar o tiene una caverna como tenía este paciente de la granulomatosis, ¿no es cierto? Uno debe descartar VAR en cualquier hemorragia pulmonar, en cualquier hemoptisis que sea compatible, digamos. Pero mucho más porque el tratamiento de la enfermedad, se basa en corticoides, que si en realidad no es una vasculitis, puede ser desencadenante de una TBC fulminante. Hay que pedir anticuerpos antimembrana basal, anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo C, anticuerpo anticitoplasma del neutrófilo P. Hay que pedir crioglobulinas. Hay que hacer un lavado bronquial para tener macrófagos marcados con hemosiderina en caso de tener la presencia de hemoptisis o sospechar hemorragia pulmonar por la radiografía de tórax, que es bastante típica. Hay que hacer una radiografía de tórax y de senos paranasales, si se sospecha alguna de las patologías que puede dar sinusitis o si el paciente tiene antecedentes de sinusitis, porque también a la granulomatosis, al Wegener se lo mencionaba como granuloma de la línea media, porque los granulomas eran capaces de tomar el tabique nasal en la parte media otorrinolaringológica, por así decirlo. Hay que pedir eco renal para ver las características. Hay que pedir un electrocardiograma y un ecocardiograma. Hay que pedir TAC, resonancia de tórax, de abdomen, de cerebro, depende del grado de afectación. No nos olvidemos que hay vasculitis cerebrales. Hay que hacer, si está la lesión dermatológica, hay que hacerle un punch para estudiar, para hacer diagnóstico. Y bueno, el electromiograma en caso de haber manifestaciones de neuropatía. ¿Qué son los anticuerpos anticitoplasmas del neutrófilo? Acá tenemos nosotros los neutrófilos. Vamos a poner los lisosomas que tienen mieloperoxidasa. Cuando uno los fija, cuando hace el proceso de fijación para verlos a los neutrófilos, la mieloperoxidasa por el fijador se localiza alrededor del núcleo. O sea que la mieloperoxidasa va a ser lo que conocemos como ANCA-P, perinuclear. O sea, vuelvo a repetir, cuando uno lo fija al neutrófilo, la fijación hace químicamente que la mieloperoxidasa que estaba en el citoplasma, o sea, los lisosomas que contienen mieloperoxidasa que estaban en el citoplasma, emigren hacia alrededor del núcleo, ¿tá? Ese fenómeno es el que hace distinguir lo que es ANCA-P
de lo que es ANCA-C, porque los lisosomas que tienen proteinasa 3 no migran alrededor del núcleo, sino se quedan donde están, se quedan en el citoplasma. Por tanto, se denominan ANCA-C o citoplasmáticos, los de proteinasa 3, y se denominan ANCA-P o perinucleares, los de mieloperoxidasa. Cuando uno los pone en inmunofluorescencia, se los ve como los gránulos de mieloperoxidasa alrededor del núcleo, los ANCA-P, y los gránulos de mieloperoxidasa en el citoplasma, los del ANCA-P. Si nosotros le aplicáramos a esto inmunofluorescencia, esa es la imagen que tenemos de ANCA-P y ANCA-C en la inmunofluorescencia. Es notable, fíjense cómo se ve la diferencia que hay entre la localización citoplasmática de los lisosomas y la localización perinuclear. La vasculitis asociada a ANCA, la granulomatosis, son ANCA-C positivo en el 75%. La panmicroscópica, ANCA-P positivo en el 50%, al igual que el Churg-Strauss. Bueno, muchas gracias.